Yo era la mejor de mi clase, la número 1. Cada examen, cada presentación, cada competencia académica, todo llevaba mi nombre en lo más alto. Mis profesores me elogiaban, mis compañeros me miraban con respeto, o quizás con una pizca de envidia, y yo, sinceramente, me sentía imbatible. Hasta que un lunes cualquiera, Alejandro entró al salón. Era un chico nuevo, de otra ciudad, con una mochila vieja colgada de un solo hombro y una expresión que parecía aburrida de todo. Al principio no le presté mucha atención, más allá de notar que no llevaba uniforme completo y que tenía una mirada fría, como si nada pudiera impresionarlo. Pero esa indiferencia me incomodó. Una semana después, cuando el cuadro de honor fue publicado, mi nombre ya no estaba en la cima. Alejandro había ocupado mi lugar. Así, sin previo aviso. Lo primero que sentí no fue tristeza ni celos, fue rabia. ¿Quién se creía ese chico para arrebatarme lo que había construido con tanto esfuerzo? Me acerqué al cartel para ver si era un error. No lo era. Y desde ese momento, supe que ese tal Alejandro no era cualquier alumno. Iba a recuperarlo todo. Aunque eso significara aprender a competir, con el único chico que parecía imposible de vencer. Nunca creí en el destino. Creía en el esfuerzo, en la lógica, en los resultados que uno consigue cuando se deja la piel en los libros. Pero el día que me asignaron como compañera de pupitre de Alejandro, empecé a sospechar que el universo tenía un extraño sentido del humor. ¿Tú eres Sofía?, preguntó con voz tranquila, mientras dejaba su mochila sobre el escritorio sin siquiera mirarme. Sí, respondí cortante, sin devolverle la cortesía. ¿Y tú? Tú eres el que me robó el primer puesto. Levantó una ceja, como si le hiciera gracia. Ni siquiera intentó negarlo. No te lo robé. Solo lo tomé prestado. ¿Prestado? Ese idiota pensaba que podía jugar con mis logros como si fueran cromos escolares. Bueno, le espeté, no te acostumbres. Lo recuperaré. Él soltó una risa leve, apenas audible, pero cargada de seguridad. Como si no dudara ni por un segundo que seguiría ganándome. Me hervía la sangre. Desde ese día, estar sentada a su lado fue un constante campo de batalla. Él subrayaba sus libros con colores organizados como si fueran obras de arte. Yo, en cambio, usaba bolígrafos negros, firmes y decididos. Él resolvía problemas complejos en minutos. Yo necesitaba más tiempo, pero mis respuestas siempre estaban bien argumentadas. Cada vez que levantábamos la mano al mismo tiempo, sentía que competíamos por algo más que una nota. Competíamos por reconocimiento, por orgullo, por algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Pero Alejandro no era solo arrogancia. A veces, cuando la profesora explicaba algo difícil, él bajaba la voz y me decía, ¿quieres que te lo explique otra vez? Y aunque mi instinto era decirle que no necesitaba ayuda de nadie, había algo en su tono, una mezcla de gentileza y provocación, que me hacía sentir sin pensar. Un día, después de una competencia de debate en la que ambos participamos, los profesores nos felicitaron por nuestra actuación. Él me miró y dijo, formamos un buen equipo, aunque sigamos intentando matarnos con la mirada. Lo detestaba, o al menos eso me repetía a mí misma. Pero entonces, llegó el día en que lo vi dormir sobre su cuaderno, agotado, con la frente arrugada como si el mundo le pesara. Fue la primera vez que me pregunté si Alejandro era solo un chico brillante, o alguien que, como yo, llevaba un peso enorme que no compartía con nadie. Guerra silenciosa, cada examen,
una batalla entre corazones. Desde que Alejandro y yo compartíamos pupitre, cada día se volvió una especie de competencia no declarada. No hablábamos de ello en voz alta, pero sabíamos perfectamente que cada examen, cada ejercicio, cada comentario en clase, era una nueva oportunidad para intentar superarnos el uno al otro. Cuando nos entregaban los resultados, lo primero que hacía era mirar su calificación. A veces me ganaba por medio punto. Otras veces, lo vencía por un simple error de distracción. Pero nunca, ni una sola vez, uno de los dos bajó la guardia. Era como una guerra de nervios. Una guerra en la que ninguno quería ceder. Hoy gané yo, le susurré una vez, apenas al recibir el resultado de literatura. Alejandro ni siquiera se inmutó. Solo sonrió con ese aire desafiante que tanto me sacaba de quicio. «Disfrútalo mientras dure», me respondió. «El próximo parcial es mío». Y lo peor era que lo decía con una seguridad tan serena que me hacía dudar de mis propias victorias. Era arrogante. Sí. Irritante. Muchísimo. Inevitablemente fascinante. También. Había algo en su manera de pensar que era diferente. Mientras yo me guiaba por las estructuras, él saltaba entre ideas como si viera conexiones invisibles. En matemáticas, por ejemplo, encontraba caminos alternativos para resolver los problemas, soluciones que a mí jamás se me habrían ocurrido. Eso me desconcertaba, pero también me obligaba a mejorar. Una tarde, durante una práctica de química, me equivoqué con la fórmula y provoqué una pequeña explosión de espuma en el tubo de ensayo. Alejandro, en lugar de reírse, me cubrió con su cuaderno como si fuera un escudo y soltó una carcajada genuina. No pude evitar reír también. Por un instante, la rivalidad quedó a un lado. Solo éramos dos adolescentes riendo en medio de un desastre. Poco a poco, comencé a esperar esas pequeñas interacciones. Su forma de dejarme notas sarcásticas en los márgenes de mis apuntes. Su costumbre de darme un chocolate cada vez que sacaba una mejor nota que él, lo que, para ser honesta, no ocurría tan seguido como yo quisiera. Y aunque seguíamos peleando por el primer puesto, empecé a preguntarme si esa batalla tenía más que ver con nuestras emociones que con los números. Porque cada vez que él ganaba, mi corazón se encogía un poco. No de celos, sino de algo más difícil de explicar. Y cuando yo ganaba, él me miraba con una mezcla de orgullo y algo que se parecía demasiado al cariño. Una mañana, al llegar al salón, encontré una nota escrita con su letra perfecta. Hoy no competiré. Solo quiero verte brillar. Me quedé helada. Miré hacia su asiento, pero aún no había llegado. Guardé la nota en mi estuche, sin saber por qué sentía que esa guerra silenciosa estaba empezando a convertirse en otra cosa. No todo lo que brilla es oro, la verdad detrás del primer lugar. Hasta ese momento, yo pensaba que lo sabía todo sobre Alejandro. Lo había catalogado mentalmente como ese tipo de alumno prodigio, hijo de familia acomodada, que estudiaba por gusto y ganaba por naturaleza. Lo imaginaba volviendo a casa con un chofer esperándolo, una madre elegante que lo recibía con la mesa servida y un cuarto lleno de trofeos y diplomas colgados en la pared. Pero como suele pasar con los prejuicios, la realidad me demostró que estaba peligrosamente equivocada. Todo comenzó un día después de clases. Había olvidado mis auriculares en el aula y volví a buscarlos. Al abrir la puerta, lo encontré solo, apoyado sobre su pupitre, con la cabeza entre los brazos. Pensé que dormía, pero al acercarme, escuché un sollozo ahogado. Me detuve en seco.
Antes de que pudiera dar un paso atrás, Alejandro levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado por horas, pero al verme, trató de recomponerse al instante. Me miró con esa expresión altiva de siempre, pero su máscara se desmoronaba por los bordes. ¿Estás bien?, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Claro. Solo estudié demasiado, respondió, pero su voz tembló. Entonces sonó su teléfono. No supe por qué, pero no me moví. Escuché la conversación desde donde estaba. Mamá, te juro que puedo cuidarla, no hace falta que la internen. Sí, ya pagué la medicina de esta semana. No necesito más dinero, puedo trabajar unas horas más el sábado. Sí, voy a seguir sacando buenas notas. Sí, lo prometo. No supe cuánto tiempo estuve ahí, congelada. Cuando colgó, no dijo nada. Solo me miró como si esperara un juicio. No digas nada, me pidió en voz baja. No me mires con lástima. Odio eso. Yo asentí. No sentí lástima. Sentí rabia, pero no por él, sino por mí misma. Por haberlo prejuzgado. Por haber creído que su vida era perfecta solo porque no mostraba grietas. Después de ese día, entendí muchas cosas. ¿Por qué estudiaba con tanto ahínco? Porque nunca salía con los demás, porque llegaba siempre con ojeras y salía sin saludar. Alejandro no competía por ego, competía por necesidad, por supervivencia, pero nunca lo usó como excusa. Jamás lo dijo en voz alta. Al contrario, mantenía su posición de primero con una dignidad que me desarmaba. Comencé a ayudarlo sin que se diera cuenta. Le compartía mis apuntes antes de cada examen. Le dejaba caramelos de menta cuando lo veía somnoliento. Hacía como que no me daba cuenta cuando copiaba discretamente mis fórmulas. Un día, al devolverme un libro que le había prestado, encontré dentro una nota. No sé cómo lo haces, pero haces que todo duela un poco menos. Gracias, Sofía. Guardé esa nota como un tesoro, porque en ese momento entendí que la competencia entre nosotros era solo la superficie. Lo que había debajo era otra cosa, algo más humano, más frágil y mucho más valioso. El silencio también duele cuando se aleja sin explicación. No sé exactamente cuándo comenzó a alejarse. No fue de un día para otro. Fue lento, sutil, como si alguien apagara la luz de a poco, hasta dejar la habitación a oscuras. Primero dejó de responder mis mensajes. Luego empezó a llegar tarde a clase. Y después, simplemente, dejó de mirarme. Como si nunca hubiéramos compartido nada. Como si yo fuera una compañera más. Al principio, pensé que era estrés. Tal vez algún problema con su madre. Pero los días pasaban y su distancia se hacía más evidente. Ya no compartíamos apuntes. Ya no había notas escondidas entre libros. Ya no había sonrisas irónicas cuando resolvíamos una ecuación al mismo tiempo. Solo un frío silencio que se interponía entre nosotros, como una pared invisible que yo no podía cruzar. Una tarde, lo vi en la azotea del edificio escolar. Estaba con 3 chicas de nuestra clase, riendo. Una de ellas le tocaba el brazo mientras hablaba. Alejandro no se apartó. Incluso sonrió. Sentí un nudo en el estómago. No de celos, o eso quise creer, sino de confusión. ¿En qué momento había dejado de importarle? A partir de ese día, decidí protegerme. No volvería a acercarme. No volvería a dar el primer paso. Si él quería alejarse, que lo hiciera. Yo tenía otras prioridades,
mis estudios, mi beca, mi futuro. Pero era mentira. Cada vez que pasaba por su lado, cada vez que lo veía conversar con otros, una parte de mí se encogía. Y me odiaba por eso. ¿Estás bien?, me preguntó Clara, mi mejor amiga. Perfectamente, mentí. Solo estoy concentrada en los exámenes. Pero mi mirada seguía buscándolo, aunque me negara a admitirlo. Un día, durante una clase de historia, el profesor nos pidió formar parejas para un trabajo. Antes de que pudiera elegir a alguien, Alejandro se levantó y fue directo hacia Lucía, una de las chicas de la azotea. Le pidió ser su compañera. Yo apreté el puño. No por Lucía, sino porque alguna parte de mí esperaba que todavía me eligiera a mí. Esa noche, lloré en silencio. No entendía qué había pasado, qué había hecho mal, si había sido demasiado obvia, demasiado cercana, demasiado yo. ¿Había cruzado una línea? ¿Me había equivocado al sentir algo? Pasaron 2 semanas así. 2 semanas en las que él fue un extraño más. Hasta que, una tarde cualquiera, lo encontré en la biblioteca. Estaba solo, con la cabeza agachada, frente a una hoja en blanco. Dudé. Estuve a punto de marcharme. Pero algo en mí, orgullo, rabia, o simplemente dolor acumulado, me empujó a hablar. ¿Eso haces ahora? ¿Ignorar a las personas cuando ya no te sirven? Él alzó la vista, sorprendido. Me miró como si acabara de despertar de un largo sueño. Sofía, no es lo que piensas. ¿Y qué pienso? ¿Que te volviste alguien más? ¿Que ya no te importa nada de lo que vivimos? Él cerró los ojos. Respiró hondo. Estoy intentando alejarme, para no arruinar lo que me queda. No entendí. No quise entender. Me di media vuelta y me fui. Pero sus palabras me siguieron durante días, como un eco. Alejarme, para no arruinar lo que me queda. ¿Y si no era desprecio? ¿Y si era miedo? La verdad detrás de sus ojos, lo que siempre intentó ocultar. La frase de Alejandro no dejaba de rondarme por la cabeza. Alejarme para no arruinar lo que me queda. ¿Qué era eso que le quedaba? ¿Qué estaba intentando proteger alejándose de mí? Mi intuición me gritaba que algo más profundo se escondía detrás de ese silencio. Y no podía, no quería, ignorarlo más. Un viernes por la tarde, salí de clases más temprano y pasé frente a la sala de profesores. La puerta estaba entreabierta. Dentro, escuché voces. Era la orientadora del colegio y... Alejandro, ha estado faltando a las sesiones del hospital, decía ella, con tono preocupado. Y su madre no contesta los correos. Si la situación sigue así, podríamos tener que contactar a servicios sociales. Mi pecho se apretó. Él prometió seguir viniendo, añadió la orientadora, pero lleva semanas sin dormir bien, comiendo apenas y, sinceramente, está al límite. Me alejé en silencio. Sentía un peso en el estómago. Hospital. Madre. Sesiones. ¿Qué tanto había estado ocultando Alejandro mientras todos lo mirábamos como el alumno ejemplar? Esa noche no pude dormir. Cada gesto frío, cada excusa para no hablarme, cada sonrisa que se fue desdibujando, cobraban ahora un nuevo sentido. No era rechazo, era autoprotección. O quizás una súplica silenciosa de que alguien viera más allá. El lunes siguiente, fui decidida a enfrentarlo. No para reclamarle, sino para escucharlo. Lo encontré en la biblioteca, en la misma mesa del rincón donde solíamos estudiar juntos. Tenía una libreta abierta, pero no escribía.
Solo miraba fijamente una foto desgastada, él y una mujer de cabello oscuro abrazados, sonriendo frente a un parque de atracciones. ¿Tu mamá? Pregunté, sentándome sin pedir permiso. Alejandro no respondió de inmediato. Cerró la libreta con suavidad y se quedó en silencio unos segundos. Tiene esclerosis múltiple, dijo finalmente, sin mirarme. Avanzada. A veces no se puede mover. A veces, ni me reconoce. Mi garganta se cerró. ¿Y tú, lo manejas solo? Asintió. Mi padre nos abandonó hace años. Trabajo los fines de semana. Estudio de noche. Duermo cuando puedo. Pero, no me quejo. Lo hago porque la amo. Porque es mi madre. Y porque si me detengo, todo se derrumba. Me sentí una completa idiota. Todos esos días pensando que él simplemente me había reemplazado, que se había vuelto frío por orgullo. Y en realidad, estaba tratando de sostenerse sobre una cuerda floja sin que nadie notara que se tambaleaba. ¿Por eso te alejaste de mí? Pregunté en voz baja. Alejandro levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no por tristeza. Era algo más, resignación. Porque cuando estoy cerca de ti, me olvido de todo. Y no puedo darme ese lujo, Sofía. No puedo bajar la guardia. No ahora. ¿Y si yo no quiero que bajes la guardia? Dije, sin pensarlo. ¿Y si yo quiero sostenerte cuando no puedas más? Un silencio largo se interpuso entre nosotros. Alejandro me miró con esa intensidad que tantas veces evitaba. Y luego, sonrió. Siempre fuiste más fuerte de lo que pareces. Sacó de su mochila una caja pequeña. Me la tendió con manos temblorosas. Adentro había un montón de notas, papeles doblados, stickers. Eran mis apuntes, mis mensajes, mis dibujos absurdos. Todo lo que alguna vez le di, él lo había guardado. Esto, dijo, fue lo que me sostuvo cuando yo ya no podía más. Ese día no hubo beso, ni confesión romántica, ni promesas. Solo dos adolescentes, cargando sus propias guerras, compartiendo un momento de verdad sin escudos. Volver a empezar, estudiar juntos, crecer juntos. Desde aquel día en la biblioteca, algo cambió entre nosotros. No fue inmediato, ni perfecto. No nos convertimos mágicamente en mejores amigos, ni desaparecieron nuestras diferencias. Pero el silencio hostil se transformó en una complicidad silenciosa. Un entendimiento. Como si al mostrarme su fragilidad, Alejandro hubiera abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Volvimos a estudiar juntos, pero ahora sin máscaras. Si uno tenía sueño, dormía sobre el cuaderno mientras el otro seguía subrayando. Si uno se frustraba con un problema, el otro simplemente lo escuchaba sin juzgar. Ya no competíamos, compartíamos. Eso fue lo que más me sorprendió. Que dejar de luchar contra él no me hacía más débil. Al contrario, me hacía sentir más viva. Una tarde de lluvia, mientras repasábamos historia en la sala de estudio, me entregó una nota sin decir nada. La abrí con curiosidad. Era una especie de poema escrito con su letra perfecta. Que el tiempo no te alcance. Que los vientos te respeten. Que no pierdas la calma, aunque el mundo se derrumbe. Y si caes, Sofía, que caigas hacia adelante. Lo miré, con el corazón latiéndome en la garganta. Alejandro solo encogió los hombros, como si no fuera gran cosa. Tú siempre escribes en los márgenes. Quise devolverte el gesto. Ese fue su estilo. Nunca decía me importas de forma directa, pero lo demostraba en acciones pequeñas.
en cómo guardaba silencio cuando veía que necesitaba concentración, en cómo colocaba una chocolatina sobre mi cuaderno cuando notaba mi mal humor, en cómo inclinaba la lámpara hacia mi lado sin decir nada. Yo también empecé a expresarme más, a mi manera. Una tarde, llevé su postre favorito al colegio, natillas con canela. Lo había escuchado mencionarlo una vez, casi al pasar. Cuando se lo entregué, abrió los ojos como si no lo creyera. ¿Te acordaste? Claro, respondí, como si fuera lo más natural del mundo. También me acuerdo de que odias las pasas y que no soportas las ecuaciones mal escritas. ¿Y tú? Preguntó él, con una sonrisa traviesa. ¿Qué odias? Lo miré, fingiendo pensar. Odio, cuando alguien me gana en biología. Entonces hoy me vas a odiar, dijo, sacando su hoja de evaluación con una décima más que yo. Rodé los ojos, pero no pude evitar sonreír. Así era nuestra dinámica ahora, picante, ligera, pero con una base más sólida que cualquier competencia. Empezamos a quedarnos después de clase, ayudando a otros compañeros en el grupo de estudio. Alejandro tenía una forma de explicar que incluso el más despistado entendía. Yo organizaba las sesiones, los esquemas, los materiales. Éramos un equipo, no solo en lo académico, sino en algo más profundo. Una noche, mientras salíamos del colegio bajo el cielo estrellado, Alejandro caminaba en silencio a mi lado. De repente, dijo, ¿sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que si tú no hubieras estado, yo ya habría dejado todo esto. Los estudios, la beca, la esperanza. Me detuve. Lo miré con seriedad. ¿Y sabes tú qué es lo más loco? Él negó con la cabeza. Que si tú no hubieras aparecido, yo seguiría creyendo que lo único importante es ser la mejor. Nos quedamos ahí, bajo las luces apagadas del colegio, sabiendo que habíamos crecido juntos. No por amor romántico, no aún, sino por esa versión secreta del amor que nace cuando alguien te ve y no huye. El momento más esperado, cuando te dicen, te quiero, pero no puedes aceptarlo. Lo presentí antes de que ocurriera. Alejandro se comportaba extraño desde hacía días, distraído, nervioso, como si llevara algo en la punta de la lengua que no se atrevía a soltar. Durante las sesiones de estudio se quedaba mirándome más de la cuenta. En clase me escribía notas, pero no eran bromas esta vez. Eran frases extrañamente sinceras, como ¿alguna vez has sentido que el tiempo se detiene con alguien? O si el futuro fuera una persona, yo querría que fueras tú. Y aunque mi corazón se aceleraba cada vez que lo leía, algo dentro de mí también se tensaba. Yo lo sabía. Él lo sabía. Estábamos a punto de cruzar una línea invisible. Una línea que, una vez traspasada, cambiaría todo. Fue una tarde cálida, justo después de la última simulación del examen final. Estábamos sentados bajo el viejo árbol del patio trasero, donde casi nunca había nadie. Alejandro jugueteaba con una hoja seca entre los dedos, sin mirarme. Sofía, dijo, sin rodeos. Me gustas. El mundo se detuvo. Lo había dicho con una naturalidad tan seria, tan clara, que no dejaba lugar a malentendidos. No era una broma. No era un impulso. Era real. Yo lo miré. Y por un segundo, deseé poder decirle que sí. Que yo también. Que había estado esperándolo desde hacía meses. Pero no pude. Alejandro, mi voz salió apenas en un susurro. Yo también siento algo por ti. Pero,
Vi cómo sus ojos se oscurecían con solo escuchar esa palabra. Pero no puedo ahora. No debo. Él frunció el ceño, confundido. ¿Por qué no? Porque me conozco. Porque si empiezo algo contigo, me voy a entregar por completo. Y perderé el enfoque. No podré pensar, ni estudiar, ni luchar por la beca. No puedo darme ese lujo. No ahora. Hubo un silencio largo. Alejandro bajó la cabeza. ¿Crees que yo no me arriesgo también? Lo sé. Pero tú tienes una fuerza que yo aún estoy construyendo. Tú estás acostumbrado a luchar solo. Yo aún estoy aprendiendo a sostenerme. Le costó aceptar mis palabras. Lo vi en su mandíbula tensa, en sus manos que apretaban la hoja seca hasta hacerla polvo. Pero no dijo nada hiriente. Solo asintió despacio. «Está bien», susurró. «Entonces esperaré». «¿Esperarás?» «Sí», dijo, finalmente mirándome a los ojos. «No para que estés lista para mí, sino para cuando ambos estemos listos para el mundo, y el mundo esté listo para nosotros». Y esa frase me partió el alma. ¿Por qué lo amaba? Porque sabía que él también. Pero había momentos en la vida donde amar no era suficiente. Donde lo más valiente que podías hacer por alguien era no estar con esa persona, al menos no todavía. Nos levantamos en silencio. No hubo beso. No hubo promesas eternas. Solo una mirada que lo decía todo. Alejandro se alejó, sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, bajo ese árbol que ahora era testigo de una elección dolorosa pero necesaria. Porque a veces, la forma más pura de amar es dejar espacio para crecer. Lo que está destinado encuentra el camino de regreso. Pasaron los meses como se deslizan las estaciones, sin pedir permiso. Los exámenes finales, las decisiones de futuro, las despedidas. Todo llegó tan rápido que casi no hubo tiempo para procesar nada. Alejandro y yo seguimos siendo cercanos, pero siempre dentro de esa distancia silenciosa que habíamos acordado aquel día bajo el árbol. No hubo más confesiones, solo respeto y un cariño tan palpable que dolía. El día que llegaron los resultados de admisión universitaria, me encerré en casa. Cuando abrí la carta y vi el nombre de mi universidad soñada, lloré. No por la alegría, sino porque en ese momento pensé, ojalá pudiera compartir esto con él. Horas después, recibí un mensaje. ¿Ya viste tu carta? Yo sí. Y creo que el destino tiene sentido del humor. Nos habíamos matriculado, sin saberlo, en la misma universidad. La misma carrera. El mismo grupo. El primer día de clases, en medio del bullicio, lo vi de pie, con la mochila al hombro y la misma media sonrisa de siempre. ¿Lista para empezar de nuevo?, preguntó. Yo asentí, con el corazón en calma. Porque lo que es real siempre encuentra el camino de vuelta.